La Comisión de la Verdad, desde 1985 al 2018, más o menos 450.000 personas pudieron haber sido asesinadas en el conflicto. Y en los subregistros podríamos estar hablando de casi 800.000 personas, es decir, 1.000.000 de personas. Un porcentaje muy alto, casi el 80%, tienen un vínculo directo con el narcotráfico. Renglón de la economía oscura que sigue incidiendo en el panorama atroz de la guerra en Colombia y que desde luego redunda en los terribles magnicidios que el país ha vivido y, por qué no decirlo, también en todo el entramado que muy seguramente está detrás del asesinato de Miguel Uribe Turbay, que hay que condenar, como todos los asesinatos, a los líderes políticos de este país, de la orientación que sea. Esto es una tragedia para Colombia, que la violencia y particularmente el narcotráfico siga definiendo el rumbo y la vida de los líderes políticos de nuestra nación. Este narcotráfico que al final de cuentas a los países productores lo que más le trae es desolación y guerra y violencia. Una política antidrogas que no sirvió en Colombia de los últimos 30 años, que al contrario alimentó la siembra de los cultivos de droga y un aumento considerable de su consumo en los países de Europa y de Estados Unidos principalmente, pero que además, hay que decirlo, buena parte de la producción de la droga, de la riqueza que se genera, del dinero que se genera de la producción de la droga, queda en manos de los intermediarios y de quienes venden la droga en los países del norte, en Estados Unidos principalmente. Allá queda buena parte de esas riquezas y en Colombia quedan los lazos de la mafia, de la violencia, de la producción en un porcentaje mucho más pequeño. Pero allá también hay cadenas enormes de lavado de activos que les permite blanquear ese dinero, como fueron los escándalos del famoso banco HSBC de los Estados Unidos, otrora, con el tema del lavado de activos, y así muy seguramente toda una cadena que involucra bancos, que involucra grandes empresarios tanto de aquí como de allá, que involucra indudablemente actores de la vida política. No olvidemos que en los años 80 y los años 90 el Congreso colombiano estuvo repleto de actores vinculados con el narcotráfico y el paramilitarismo, y por qué no decirlo también con el conflicto de las guerrillas subversivas. Esto es algo que el país ha vivido perennemente y el narcotráfico se ha convertido en un factor decisivo del futuro político del país. Yo creo que si un debate sincero sobre la violencia colombiana se da, el primer elemento que hay que plantear es el debate de la erradicación del narcotráfico como motor de la política nacional. Es muy complejo porque, repito, detrás de esto hay poderes enormes, es como una especie de pulpo que está conectado con todas las esferas del poder mediático, político, económico y por supuesto también una economía del ciudadano de a pie, quienes se dedican en zonas rurales y alejadas del país a esta producción. Entonces, este es un análisis para entender las dimensiones de lo complejo que vivimos en Colombia, en el caso no solo de Miguel Uribe Turbay, sino de un escenario de violencia que lleva muchos años recrudeciéndose y que es hora ya de salir de la violencia. Sí o sí necesitamos construir escenarios de paz, desde luego con toda la fuerza del Estado. Nuestras Fuerzas Armadas tienen que tener la fuerza también para poder construir esos escenarios de paz, esto es importante, pero también de diálogo, porque en la medida en que se recrudece la confrontación verbal hacia donde algunos actores están conduciendo la política, los escenarios de violencia aparecen y alimentan a ese odio y a esa espiral de violencia que termina en tragedias tan grandes como las que vivimos actualmente en Colombia.